Está dicho. Y bueno, hoy día ciertamente va a quedar enmarcado en el calendario, en la lucha contra la corrupción, como uno de los días en los que se ha hecho historia respecto al caso del expresidente Alan García. Decidió hablar Miguel Atala. Según Jorge Barata, tanto Atala como Nava eran quienes recibían el dinero de las coimas de la Caja 2 de Odebrecht. De hecho, esta noche el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava Guibert, exsecretario de la Presidencia de la República en el gobierno del señor Alan García, señalado, por cierto, como el nexo de Odebrecht para los pagos destinados al expresidente. Se ha dictado además arresto domiciliario en contra del señor Miguel Atala, luego de que éste se acogiera a la confesión sincera y le dijera a la Fiscalía peruana que los dineros en la cuenta de la banca de Andorra, $1.312.000, fueron entregados en efectivo al señor Alan García. Y estos pagos iban entre $20.000 y $30.000. Los lugares de la entrega, según Atala: Palacio de Gobierno, la casa que el señor García tuvo en Chacarilla, la casa de Miraflores, donde el señor García se quitó la vida hace algunos días, y también en el Instituto de Gobierno en San Antonio, Miraflores, entre otros lugares, es lo que ha dicho Atala. Pero en estos momentos, en estos precisos instantes, se está realizando la audiencia. Le acabo de desprender las noticias más importantes, tanto lo de Nava como lo de Atala, pero se está viendo en este momento la medida restrictiva para el señor Enrique Cornejo y otros. Rob Reina está en el lugar y nos tiene información urgente. Hola Rob, adelante, buenas noches. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, y tal como mencionaste, en estos momentos el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena se encuentra básicamente evaluando la decisión luego de que la Fiscalía, a través del fiscal José Domingo Pérez, solicitaran la prisión preventiva para Luis Nava y otros, así como el arresto domiciliario a Miguel Atala, exfuncionario de Petroperú, luego de que éste se acogiera a la confesión sincera. Entre los puntos resaltantes de esta audiencia, que inició o se retomó, mejor dicho, a las 7:30 de la tarde, luego de ser suspendida aproximadamente a las 3, es la lectura de la declaración que Jorge Barata brindó en los interrogatorios donde acudió la Fiscalía en Brasil, entre los cuales detalló el procedimiento por el cual pudo conocer a Luis Nava y cómo como secretario de gobierno de Alan García, le dio a conocer que sabía acerca de las operaciones ilícitas que realizaba la empresa Odebrecht, tanto como sucedió en el gobierno de Alejandro Toledo. Asimismo, también se dio un detalle acerca de los pagos que se le dio a Luis Nava por una suma acumulada de $4.080.000, divididas en 3 armadas, y una de esas armadas fue precisamente a través de la empresa offshore Amarant Investment, con base en Andorra. Precisamente es ahí donde entra a tallar Miguel Atala, quien, según declaraciones leídas de Jorge Barata, facilitó su nombre para la apertura de esta cuenta offshore. Hay que mencionar además que, bueno, esta audiencia todavía continúa. Vamos a dar pase también para que podamos escuchar la intervención del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena en lo que refiere a esta audiencia de prisión preventiva y arresto domiciliario para los implicados ya mencionados. Vamos a escucharlo. El presidente Alan García, hasta completar la cantidad de dinero que me fue depositada en la cuenta de la banca privada de Andorra a nombre de Amarant Investment. Yo le entregaba dinero que tenía de mis negocios personales, los cuales eran compensados con los activos que habían sido depositados previamente en la cuenta bancaria, siendo que estos dineros de la BPA, antes de llegar a mi persona, habían sido depositados en una cuenta de mi titularidad del Banco Scotiabank, sucursal Panamá, luego de lo cual ese dinero fue transferido a propia cuenta bancaria en Lima.
Dicha declaración también debe ser analizada en función a la declaración del imputado José Antonio Nava Mendiola, realizada en la ciudad de Coral Gables, estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en las instalaciones del Consulado General de la República del Perú en Miami, ubicada en el número 1401 de Ponce de León, ciudad de Coral Gables, estado de Florida. En la que el imputado, el también investigado Nava Mendiola, señala, entre otras cosas, en ese apartado quiero señalar que efectivamente yo he recibido dinero de Jorge Barata para mi padre Luis Nava Guiber. Se dio de la siguiente manera. El señor Jorge Barata me llamó al celular 98931011 y me pidió una cita con mi padre Luis Nava, hecho que ocurrió en el 2006 y 2007. Hablé con mi padre que Jorge Barata quería hablar con él y mi padre me dijo que lo llamara. Mi padre me dijo que me ponga de acuerdo con Jorge Barata y que lo trajera a la casa. Lo recogí de su casa de Barata ubicada en la calle El Montículo en la Planicie y lo llevé a la casa de mi padre ubicada en calle El Manantial, la Planicie, La Molina. Entramos y nos sentamos en la sala y Jorge Barata empezó a pedirle a mi padre que él necesitaba su apoyo porque se le hacía difícil conseguir que la obra de la interoceánica avance, que los funcionarios le atrasaban todo y que estaba a punto de parar la obra, lo que significaba que el Estado pierda dinero por días adicionales y atrasos en las obras por gastos generales. Le pedía que hablara con el presidente García, que la situación de la obra era crítica. Mi padre le dijo que podía pedir una cita con el presidente y Jorge Barata le dijo si podía tramitarla y hacerle seguimiento y además que le ayudara para recordarle al presidente García sobre el tema de las obras. Recuerdo claramente que mi padre Luis Nava le dijo a Jorge Barata que le podía ayudar pero no iba a hacer nada de lo que él esté fuera de lo legal. Luego de la reunión, mi padre Luis Nava y Jorge Barata se reunieron, lo tengo entendido por lo que me contaron ambos, a final del año 2006 o inicio del año 2007. Jorge Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevara a la casa de mi padre y Jorge Barata estaba con un maletín en la mano. Se reunió con mi padre y me pidió a mi padre que me retirara de la conversación. Y al terminar de conversar dejé a Jorge Barata en su casa, que era muy cerca de la casa de mi padre. Regresé a la casa de mi padre y él me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín, pero no me dijo el monto. Y me dijo que Jorge Barata lo volvería a llamar. Los hechos que estoy narrando han ocurrido entre los finales del año 2006 a mediados o finales del año 2008. Jorge Barata me llamaba y me pedía que pasara por su casa para recoger... Que mencionar, Jaime, en estos momentos se está leyendo parte de las declaraciones de José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava, a quien se le dictó básicamente la libertad y la orden de impedimento de salida del país. Nosotros volveremos en breve con mucha más información acerca de esta audiencia. Muy bien, Rob, muchas gracias. No perdemos contacto, por favor. Apenas se comiencen a oír más decisiones del juez Sánchez Balbuena, vamos a retomar el contacto desde la sala de audiencia. Sin duda, la declaración, la confesión sincera de Miguel Atala ha sido demoledora en todos sus términos. Y eso ha ocasionado, en primer término, que el fiscal José Domingo Pérez pida para él el arresto domiciliario. De hecho, Atala está confesando temer que un grupo radical en el partido aprista llamado Fuerza de Choque atente contra su vida y o la de su familia. De hecho, la declaración o el extracto de la declaración más fuerte, más inclemente en el caso de Atala, tiene que ver con lo que señala respecto a que después, en el año 2010, en el segundo semestre, me llamó a mi teléfono celular el expresidente Alan García Pérez. Mi número era 998-1346 y dice algo más. No recuerdo de qué número me llamó y me dijo que lo voy a visitar a Palacio de Gobierno. Llegué a Palacio de Gobierno en mi vehículo. Me anuncié e ingresé por la puerta conocida como Desamparados. Me anuncié que venía a visitar al expresidente Alan García Pérez y me hicieron pasar y fui atendido por Luis Nava Guibert, quien me lleva ante el expresidente Alan García Pérez. Yo estuve solo ese día. Luego, cuando me encontré con el expresidente
expresidente Alan García Pérez, el señor Luis Nava nos dejó solos y nos tomamos un café. En esas circunstancias me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de Sociedad Offshore Amarin Investment INC era dinero suyo. Eso le dice García a Atala. Y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva. Es así, continúa Atala, que luego de esa reunión empecé a llevarle dinero al expresidente Alan García Pérez. La primera vez en un monto aproximado de entre 20.000 a 30.000 dólares americanos. Y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente Alan García Pérez. Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares. Sigue Atala. Le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco, quizás se refiere a Chacarilla, y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, entre otros lugares. Eso es lo que, vamos, la parte más contundente del relato de Atala. ¿Y qué va a pasar con Luis Nava? Su hijo ha hecho una declaración, ha testificado ante los fiscales peruanos en el consulado peruano en Miami. Fruto de la declaración de Atala, el hijo suyo, Samir Atala, ha sido puesto en libertad, o por lo menos la Fiscalía ha pedido su libertad. No perdemos contacto con la sala de audiencias. El juez Sánchez Balbuena está resolviendo la situación de los implicados en esta trama de sobornos en la gestión del expresidente Alan García. El testimonio de Jorge Barata ha sido lo demoledor. Y más adelante vamos a estar con la jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio, Graciela Villasís, quien en la edición de hoy de El Comercio publica en su integridad y con prolijidad los pormenores de lo dicho por Jorge Barata. Ella viene en unos instantes. Vamos a tomar contacto también con el abogado Julio Rodríguez. Él ha sido abogado de Miguel Atala y dejó de serlo intempestivamente. Queremos saber por qué razón y si sabía de estas cosas que Atala ha confesado ante la justicia. Pero vamos a ocuparnos, comenzando el programa, de una situación ciertamente mirando el escenario y el concierto internacional no menos inquietante. Hoy el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dado inicio a la Operación Libertad y lo ha hecho amparándose en el respaldo de un numeroso e importante grupo de las Fuerzas Armadas venezolanas, liberando a Leopoldo López, quien estaba bajo arresto domiciliario. Ya está aquí con nosotros el exdiputado venezolano y presidente, además, de la Unión Venezolana en el Perú, el señor Óscar Pérez, para comentar los pormenores de esta situación de extrema tensión. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, Jaime, y buenas noches a todos los amigos de RPP que nos ven a esta hora. Lo último que hemos podido conocer es que ya se ha hecho más visible, notoria, se hablan de vuelos desde Moscú a Caracas de la intervención de los rusos, la intervención de Putin. ¿Cuál es la última información que has recibido desde Venezuela? Sí, bueno, como bien dice Jaime, los rusos han estado jugando un papel muy importante en lo que es la búsqueda de que Nicolás Maduro siga encabezando esta usurpación que viene adelantándose en Venezuela, y bien lo decía el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ahora en la tarde, que ya todo estaba listo para que en horas de la mañana Nicolás Maduro saliera del país, que ya estaba incluso conversado su salida. ¿Un avión? Claro, ya había un avión, ya estaba todo listo para que saliera del país, abandonando el Palacio de Miraflores, y que los rusos
le exigieron que permaneciera en Miraflores. Y esto tiene mucho que ver con el interés que tienen estos señores en el arco minero, en la faja petrolífera del Orinoco, que es lo que realmente le importa. Que le deben desde Chávez. Claro, que es realmente lo que le importa. No es que le interesa la democracia o el porvenir, el progreso del pueblo venezolano. Lo que quieren es el dinero. Es que a eso iba, que se lo he preguntado al propio señor Guaidó, cuando lo hemos entrevistado en la radio. Lo hemos preguntado al señor Skull. Y te lo pregunto a ti, porque de los dos anteriores no encontré respuestas claras. ¿Cuáles son los niveles de negociación o los márgenes de negociación que Guaidó se ha podido permitir o no para decirle a los rusos, tranquilos, vamos a negociar, ¿no? Vamos a negociar una forma de pagarles, porque ciertamente hay una deuda que ha contraído el gobierno venezolano, la dictadura, llámalo como quieras, pero el Estado venezolano le está debiendo a los rusos. ¿Guaidó ha podido llegar a ese extremo o él sigue, digamos, con la válida lucha por las calles, digamos? Claro, hay algo que destacar, Jaime, que es que todos estos contratos que se han venido firmando con Rusia, con China, que no han pasado por el escrutinio, por la aprobación de la Asamblea Nacional, como tal lo establece la Constitución de Venezuela, son contratos nulos que adolecen de legitimidad, de legalidad. Y es por ello que estos países, cuando contrajeron este tipo de compromisos con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, deben estar muy claros de qué era lo que estaban haciendo. O sea, sería ir contra la legalidad, contra la constitucionalidad, darle validez a estos contratos que se han venido aprobando y que han comprometido al erario público venezolano. O sea, niet. Bueno, no van a reconocer es que no puede ser la deuda. Ojo, es mi posición muy personal. Obviamente que en este momento, y es obvio que debe estar sucediendo en este preciso instante, tienen que darse unas conversaciones, negociaciones que son propicias para que pueda darse el espacio para que pueda comenzar ya finalmente la transición a la democracia en Venezuela y no pudiésemos desestimar que esa sea una posibilidad, porque los rusos, como tú bien lo dices, lo que están pendientes es del dinero. Nada más. Eso es lo que le interesa. Es lo único que quieren. Entonces, ahora, vamos a tomar contacto justamente con Caracas, porque allí está la periodista de IPIS Venezuela, Nairobi Rodríguez, que nos va a dar información de primera mano, allí donde están las papas quemando, como decimos aquí en el Perú. Nairobi, un saludo a la distancia. Allá en Caracas son las 10:20 de la noche. ¿Cuál es la última información que manejas, Nairobi? Te escuchamos. Hola Jaime, sí, efectivamente hace minutos se pronunció después de 16 horas de silencio Nicolás Maduro junto a las personas que comandan el alto gobierno, el alto sistema gubernamental que encabeza Nicolás Maduro. Cabe resaltar que este es el primer pronunciamiento público que hace luego de lanzar un tuit a eso de las 11 de la mañana hora de Venezuela. La información que ofreció fue muy escueta en realidad, basada en amenazas sobre todo a los militares que acompañaron al presidente encargado Juan Guaidó desde aproximadamente las 5:30 de la mañana desde la base aérea La Carlota, cuando inició el alzamiento militar. Hay que resaltar una cosa, Nairobi, si tú nos lo podrás confirmar. El establecer comunicaciones en este momento con Venezuela resulta algo harto complejo. De hecho, hay censuras en varios, o hay restricción a las comunicaciones en varios sectores de Venezuela. ¿Qué nos puedes informar al respecto? Bueno, te voy a ofrecer un balance que hemos hecho tanto IPIS Venezuela como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa con respecto a la censura y limitaciones en materia de comunicaciones que se ha presentado durante el día. Cabe resaltar que los apagones que iniciaron de manera prolongada el pasado 7 de marzo y que se han mantenido en gran parte del país, salvo en Caracas, han continuado el día de hoy, dejando por tiempo prolongado a las principales ciudades del país sin electricidad. A esto le sumamos también bloqueo selectivo de redes sociales, sobre todo el acceso a YouTube
e Instagram, que son las principales redes por las cuales se comunica el proceso encabezado por el presidente recargado Juan Guaidó, debido a la restricción o a la censura que ejercen los principales canales nacionales para transmitir sus mensajes. Con esto quiero decir que ha habido muchísimas restricciones también para acceder a la red social Twitter y en menor medida en Facebook, y las plataformas de Telegram y de WhatsApp también han presentado fallas a lo largo del día. Juan Guaidó, en su mensaje de esta noche, ha dicho que Maduro no tiene ni el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, instantes después, Maduro ha dicho que, además escoltado, secundado por la cúpula militar, que sí tiene el respaldo, y quien no lo tiene es Guaidó. Más o menos parece el juego de verdad o mentira. ¿Cuál es la situación real que tú puedes tener en lo más aproximado a la realidad que hayas podido constatar? Efectivamente, debe haber un quiebre institucional dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, puesto que en las calles de Venezuela, a pesar de que hubo protestas en las principales ciudades del país, no hubo, permíteme... ¿Estás bien? Disculpe, tengo una afección de salud. No hubo gran presencia militar en respaldo al presidente Nicolás Maduro, y esto tampoco se reflejó en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, donde cabe resaltar que tampoco hubo gran presencia popular, a pesar de que desde tempranas horas de la mañana se estaba llamando a los afectos al oficialismo a sumarse. Diosdado Cabello, el segundo a bordo del Gobierno Nacional y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, efectivamente, hay un quiebre y supuestamente, información extraoficial indica que existen una serie de negociaciones de las cuales pues no han trascendido detalles. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuál es el pronóstico que se puede anticipar a la luz de los hechos de hoy? Si nos puedes hacer un resumen de cuál es el balance de personas heridas. El reporte que pude tener a la mano hace muy poco tiempo hablaba de más de 52 personas. ¿Es eso correcto? ¿Qué información manejas tú? Hasta ahora hay 109 heridos según el reporte de la ONG Observatorio de Conflicto. 109 heridos solo en Caracas. A tempranas horas de la tarde se hablaba de 57 heridos, pero solo atendidos en la sede de Salud Chacao, un dispensario sanitario en Caracas. Se habla de un muerto, un joven de 24 años, muerto durante una protesta en el estado Aragua, y de una señora herida de bala en el abdomen en una protesta en Caracas también. La información que llegaba por aquí hablaba de la llegada de un avión ruso, un avión desde Moscú. ¿Has podido conocer esa información? Es una información que habrían dado connotados periodistas de acá de Venezuela a través de las redes sociales, pero de la que poco se ha sabido mayor cantidad de detalles. ¿Qué va a pasar mañana? Leopoldo López, entiendo que está junto a su familia en la Embajada de España. ¿Cuál es el pronóstico para el día de mañana en Nairobi? Para mañana están convocadas manifestaciones tanto por Nicolás Maduro como por Juan Guaidó. De hecho, las manifestaciones que estaban convocadas para mañana en todo el país por parte de Juan Guaidó, ya se había hecho esta convocatoria con antelación. Era una manifestación programada desde hace unos días atrás, y durante su alocución a través de las redes sociales lo confirmó y señaló que este sería un proceso paulatino en el que requeriría respaldo popular continuo, es decir, que las personas no es que van a salir a la calle solo mañana, sino que esto inició hoy y que se prolongaría por los próximos días hasta lograr los objetivos que ellos se habían planteado. Por otra parte, el oficialismo también convocó a manifestaciones en respaldo
en las principales ciudades del país. Veremos también cómo se desarrolla esto, porque no se ha hablado de sitios de concentración de manera oficial. Se presume también que sean alrededor del Palacio de Miraflores. Entonces habría que ver cómo se desenvuelve la participación ciudadana mañana y cuáles serían las manifestaciones que obtendrían mayor cantidad o mayor afluencia de personas, tomando en cuenta que hoy en las principales ciudades del país las manifestaciones convocadas por Juan Guaidó fueron multitudinarias. Ciertamente, ciertamente. Aquí en el Perú tenemos, grosso modo, 700.000 venezolanos en total, cifras más o menos. ¿Qué mensaje les puedes transmitir tú a tus compatriotas que están aquí en el Perú desde Caracas, Venezuela, más aún cuando ellos tienen familia allá? Bueno, que es importante mantener las vías de comunicación abiertas con todas las personas que están acá en Venezuela, tratar de informarse a través de las redes sociales, que es el mecanismo que estamos utilizando los venezolanos para acceder a la información, y no caer en rumores ni difundir informaciones que puedan generar confusiones dentro del país debido a las restricciones que existen para poder certificar la información dentro de Venezuela. Los periodistas estamos trabajando muchísimo contra la censura y tratando de verificar y aportar, poner todo nuestro talento y nuestra disposición para poder informar más y mejor. Y bueno, les pedimos ayuda también a los compatriotas que están en Perú, a que nos ayuden también a difundir información certificada para evitar la zozobra que pueda sentir el ciudadano de a pie aquí en Venezuela ante la avalancha informativa y la poca capacidad que tenemos debido a las restricciones para poder informarnos bien y saber qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, mucha paciencia y mucha fortaleza. Y muchas gracias a ti por este reporte desde Caracas, Nairobi. Sabemos lo complejo que resulta reportar desde allá y por eso doblemente las gracias y estamos a la orden. Que tengas buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad y por siempre estar pendientes de nuestra gente de Venezuela, que sabemos que está trabajando duro en Perú. Por supuesto que sí, siempre aquí atentos a ustedes. Que tengas buenas noches. Nairobi Rodríguez, periodista de IPIS Venezuela. ¿Qué situación, Oscar? Sí, es muy difícil porque el blackout informativo que se ha registrado y se viene registrando en Venezuela se sigue acentuando. Los medios de comunicación independientes tienen la presión permanente por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela en caso de promover, de difundir alguna información que sea relacionada a Guaidó, sencillamente son sacados del aire de inmediato, pero además ahora esto que se ha venido utilizando, que es el bloqueo al acceso a Internet y por ende también a las redes sociales, prácticamente mantienen incomunicados al pueblo venezolano. Mira, tú sabes además cuál es nuestro compromiso con el tema venezolano, pero esta mañana cuando vi las primeras imágenes de la Operación Libertad, primero dije, wow, impresionante el golpe con respecto a tener al lado a Leopoldo López. Pero de ahí me entró un, válido escepticismo, porque hemos visto tantas veces la misma toma desde los puentes de Caracas y de las afueras de Caracas, que pensé por un momento y dije, no vaya a ser más de lo mismo. Es decir, ¿qué garantiza que esta Operación Libertad que encabeza Juan Guaidó realmente haga que Nicolás Maduro y la dictadura, la costra chavista que sigue enquistada en el poder de facto, salga? Esta vez sí salga. Sí, mira, es un momento totalmente distinto, Jaime. En primer lugar, se han venido cubriendo diversas etapas por parte del liderazgo que viene asumiendo Juan Guaidó. En primer lugar, logramos asumir con él a la cabeza la presidencia interina en Venezuela. En segundo lugar, se logró este acompañamiento internacional y que vale la pena mencionar, Jaime, y lo he dicho y lo he conversado contigo en otras ocasiones, que ese respaldo internacional masivo, más de 60 países en el mundo apoyando a Juan Guaidó, nació acá, en el Perú, y eso hay que destacarlo. Eso en se todo llama momento. el Grupo de Lima. Claro, la primera gran coalición
que se logró para respaldar a Juan Guaidó y el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela es el Grupo de Lima, que fue una iniciativa del gobierno peruano y que ha sido sostenidamente impulsada a través del tiempo. Y hay que reconocer incluso el trabajo del canciller Popolicio en este sentido. Entonces, se tiene el respaldo internacional, se tiene el respaldo popular. Más del 80% de los venezolanos, según todos los sondeos de opinión, quieren la salida de Nicolás Maduro del poder, pero faltaba algo, que era el respaldo del componente militar, que es al que ha venido apostando con su mensaje directo a la institución castrense Juan Guaidó, y no a la cúpula, porque lo que se está viendo en este momento es a Nicolás Maduro presentándose con la cúpula militar, con el generalato, que son los mismos que están comprometidos con el narcotráfico, con el terrorismo, con la guerrilla, y que obviamente que no van a abandonar esa teta. Claro, no, además son cómplices, pues. Claro, y saben qué es lo que les está esperando. Muchos de ellos ya están sancionados por gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos, por la Unión Europea. Ya muchos de ellos tienen procesos judiciales abiertos internacionalmente. Ahora, hay algo que sí resulta categórico en base a las informaciones que han surgido, sobre todo de mitad del día para abajo, que después de que Nicolás Maduro haya querido fugarse pidiendo garantías para él y para su familia, y que Rusia, o sea Putin, le diga no, tú te quedas allí, lo que queda en evidencia es que Maduro es un rehén de Rusia. Es decir, Maduro no está allí porque él quisiera, Maduro está allí porque tiene que estar allí, porque los rusos le imponen que esté allí. Entonces aquí hay una situación que desborda lo propiamente, vamos, capaz de resolverse desde la propia Venezuela. Aquí hay ya una invasión, estamos hablando de otros términos. Así es. Mira, es rehén no solamente de Rusia, es rehén también de los cubanos, que vienen haciendo de las suyas. Y en Venezuela hay un término que es coloquial, no es ofensivo, no es grotesco, que es chulearse, que es vivirse. Y eso es lo que han hecho los cubanos. Chulearse, vivirse a Nicolás Maduro y por supuesto, saquear el erario público con todos estos negociados que han venido llevando adelante. Como un comechado. Así es. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, y hay algo que destacar, Jaime, y creo que es importante, y gracias por la oportunidad, aquí no podemos hablar de un golpe de Estado. No hay un golpe de Estado en Venezuela, porque un golpe de Estado es cuando, o se produce cuando militares se alzan en contra de un legítimo gobierno para intentar derrocarlo. Y no es lo que está sucediendo en Venezuela. Aquí lo que estamos viendo es al presidente encargado que, actuando en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, está buscando restablecer el orden democrático y el régimen de libertades en nuestro país, tal como lo manda la Constitución venezolana. O sea que eso del golpe de Estado está totalmente descartado. Por otro lado, ahora sale en la noche en cadena de radio y televisión Nicolás Maduro, pero torpe como él siempre es, no se percata que el reloj, el lujoso, el costoso reloj que tenía puesto estaba marcando las 5 de la tarde. O sea que era una cadena de radio y televisión grabada y que obviamente lo que denota, lo que demuestra es que están siguiendo un guión, que están muy temerosos, que están nerviosos, que no son capaces de darle la cara al pueblo venezolano porque llaman a concentrarse a las afueras de Miraflores, pero ellos no se apostan y no se paran en las calles a acompañar al escuálido pueblo chavista que ha ido a respaldarlo. Porque hoy han sucedido cosas bien importantes. Diosdado Cabello a la mañana hizo la convocatoria, claro, vayan todos, panas, a Miraflores, no hubo nadie. En primer lugar, se rompió la cadena de mando en el seno de la Fuerza Armada venezolana. Hoy vimos cómo los colectivos fueron víctimas, gracias a Dios, de la actuación de cuerpos policiales, de cuerpos militares, en estados incluso como el estado Miranda, de donde yo soy oriundo, en donde nací, que el gobernador es chavista, y en donde la policía del estado Miranda, de manera valiente, en el marco de lo que establece la Constitución, evitó que los colectivos fuesen a agredir a los venezolanos que estaban saliendo a las calles. En base a lo que dices y ciertamente en base a lo que se puede conocer públicamente, si el mensaje ha sido grabado, a esta hora no se sabe dónde está Maduro. Por supuesto que no, pero además, Jaime, en este tipo de situaciones, quien tiene el poder de facto
como es el caso de Nicolás Maduro, para tratar de demostrar poderío, control del estamento militar, una de las cosas que hace es sacar el poderío militar a la calle, los tanques. Y otra de las cosas que suceden en este tipo de situaciones es que lanzan a sobrevolar el espacio aéreo a las aeronaves militares. Ahora me pregunto, ¿por qué en Caracas el día de hoy no sobrevoló un solo avión militar? Eso obviamente nos lleva a la conclusión de que hay un gran debate en el seno de la Fuerza Aérea Venezolana. Ciertamente. Óscar, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes, y permíteme un segundo final para agradecer al noble pueblo peruano, al Perú, a su gobierno, a sus instituciones, a ustedes los comunicadores sociales, a ti de manera muy particular, Jaime, por todo este acompañamiento, por toda esta nobleza que han tenido con nosotros en este momento de dificultad. Esperemos que ahora sí. Nos veremos en democracia, de seguro que sí. Gracias, Óscar. Gracias. Vamos a una pausa y nos metemos de lleno en las confesiones de Miguel Atala y también esto evidentemente respaldado en el feroz testimonio de Jorge Barata la semana pasada. Hoy El Comercio, su unidad de investigación a cargo de Graciela Villasís, se encargó de mostrarnos letra por letra, palabra por palabra. Con ella regresamos luego de esta pausa. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Y luego te besé y me BBVA Continental presenta 4 latidos. No te pierdas este 25 de mayo a Camila y Sin Bandera. Por primera vez juntos compartiendo escenario. 4 Latidos Tour. Compra tus entradas en Teleticket de Buonimetro y aprovecha el 15% de descuento con tu tarjeta del BBVA Continental hasta el 30 de abril. Vive una noche soñada este 25 de mayo en Jockey Club. Camila y Sin Bandera. National Geographic presenta Las Fronteras de la Ciencia. Descubre los avances científicos que transformarán nuestro mundo. Primera entrega, Descifrar el cerebro, por solo 9,90 soles. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop.
Graciela Villacid, jefa de la Unidad de Investigación del Diario El Comercio, está con nosotros. Chela, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Jaime. A ver, Dios mío, lo de Atala ha sido, no sé qué es peor, lo de Barata o lo de Atala. Creo que uno se concatena con el otro. Exactamente. Uno gatilla que el otro se anime a hablar. Y ciertamente, una vez más, la figura de las detenciones preliminares o las prisiones preventivas te fuerzan a esto, te llevan a esta situación. ¿Cuál es tu primera mirada, sobre todo con lo que se sigue diciendo ahora de Barata también, ¿no? Y lo que has publicado ahora en la mañana? Bueno, definitivamente lo que está demostrando las detenciones preliminares es que están funcionando. Me refiero a las preliminares porque de alguna manera cuando detienes a estas 10 personas que han sido parte, digamos, de esta organización, comienzan a declarar, se quiebran, ¿no? Entonces eso es lo que ocurrió con el caso del señor Miguel Atala y con el hijo de Luis Nava, ¿no? Que José Luis Nava, los fiscales Rafael Vélez y José Domingo Pérez viajan a los Estados Unidos a entrevistarlo en el consulado de Miami cuando nadie sabía. Eso ocurrió el jueves y regresaron el sábado. Entonces, mientras ellos salían de Brasil, nadie tenía idea que se iban. Claro. Y él también declara de que efectivamente recibía dinero de Barata en efectivo, maletines, y que él a su vez se los entregaba a su padre, quien los guardaba en una caja fuerte. Yo imagino que ahora Luis Nava, la historia no va a quedar ahí, me imagino que entre padre e hijo se habrán puesto de acuerdo. Eso venía pensando, lo conversaba con colegas durante el día, ¿no? Digamos, atónitos, viendo toda esta situación, leyendo lo de Atala. Y claro, o sea, el hijo de Nava se va a mandar así nomás sin hacer, aunque sea una llamada a su padre. No, es imposible, ¿no? O sea, hay que hablar claramente, y ellos además teniendo tantos negocios con los de Odebrecht a través de sus transportes, de su empresa de transportes Reina, y además siendo tan cercanos, y los dos además descubiertos con cuentas y transferencias, ¿no?, de la caja de división, de la división de operaciones estructuradas. Lo que queda claro es que él va a seguir un paso. O sea, lo lógico es que después del hijo, imagino yo, el padre va a declarar, ¿no? Claro. Porque ningún hijo que ha huido con anuencia de su padre, porque él huye y el padre se interna inmediatamente, va a decir, yo le di la plata a mi padre. Y entonces le está pasando la posta para que el padre sea quien, me imagino, en los próximos días declare. Claro, padre e hijo no pueden estar... No, y además ellos tienen una relación muy cercana, ¿no? Una relación además societaria, ¿no? Porque de Transporte Reina, antes Luis Nava era el presidente, luego el hijo asumió el cargo gerencial. Está al teléfono el doctor Julio Rodríguez. Sí. Vamos a escucharlo un segundo, porque él fue abogado de Miguel Atala y decidió dejar la defensa de un momento a otro. Doctor Rodríguez, gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime, un placer para mí. Una primera pregunta. ¿El señor Atala en algún momento le pudo compartir esto que ahora es una confesión? No sé si con qué nivel de detalle, pero le dio algunas, cuando menos, coordenadas sobre lo que le ha revelado a la Fiscalía peruana. Muy por el contrario, la información que yo recibí de él fue totalmente opuesta. ¿Cómo así? A ver. Previo al viaje, la preocupación estaba absolutamente centrada en la situación de restricción a la libertad. Y la pregunta fue si es que la declaración de Barata podía evitar que la situación de libertad se siga prolongando. Dije claramente que si el señor Barata establecía una desvinculación con él, era lo más probable que no le solicitasen prisión preventiva, ¿no? Y afirmación que hizo claramente diciendo que, bueno, eso le daba tranquilidad porque él estaba en la certeza absoluta que Barata no lo iba a vincular porque él no tenía ningún tipo de cercanía, conocimiento del señor Barata ni de nada al respecto. Ahora, usted estuvo la semana pasada en Curitiba. Entiendo que días antes usted se reúne con el señor Atala, coordina como abogado defensor que fue, cuáles iban a ser, en fin, las respuestas, o por lo menos cuál era la línea de defensa, para ser más exactos. Usted lo que nos está diciendo es que en la audiencia, escuchando al señor Barata, ¿usted se entera de estas cosas? Bueno, me enteré de una serie de detalles que no conocía y un grado de conocimiento que tenía el señor Barata y el señor Atala que tampoco me había sido manifestado.
Y ahora con lo que todos ya sabemos, hemos escuchado esta confesión sincera, al haber sido usted abogado de Atala, ¿qué piensa? ¿Cómo ha tomado usted estas declaraciones? Bueno, definitivamente la información que recibí ya fue sorpresiva. Sin embargo, la actitud que ha tomado acá no me resulta del todo sorpresiva, porque una persona en esas circunstancias no tiene más que dos alternativas. La primera alternativa, establecer una estrategia de defensa desvirtuando lo que dice el testigo impropio, y la segunda alternativa de defensa es aceptando lo que dice el testigo impropio y más bien adecuando su versión a la de él, dando algún tipo de detalle adicional que el testigo impropio no conozca, y de esta manera acogerse a algún beneficio de la norma penal premial. Pero acogerse a una confesión sincera, en el caso que el señor Atala pueda incurrir en alguna o varias mentiras, complicaría su situación. Lo que quiero decir es, el señor Atala estaría confesando la verdad. Bueno, eso tiene que ser necesariamente sujeto a una corroboración siempre, ¿no? Entonces, él ha tomado la segunda alternativa, utilizar el mismo mecanismo que establece el derecho penal premial. El derecho penal, sobre la base de una confesión sincera, otorga al investigado la posibilidad de reducción de la pena. Y eso es lo que habría utilizado él como mecanismo de defensa. Claro, claro. Y, digamos, haciendo una mirada como abogado que fue de Atala, en el proceso sobre estos dineros, esta trama de dineros de la corrupción, ¿cuál es el peso, la importancia, la trascendencia de la declaración del señor Atala para usted? Bueno, definitivamente se acerca hacia tratar de completar una historia que había contado el señor Barata. Pero, como vuelvo a repetir, nuestro sistema no se conforma simplemente con un dicho. Tiene que haber, además de ello, otros elementos que confirmen la versión oral que da la persona, a efectos de que pueda establecerse si verdaderamente su confesión es sincera. Así es, así es. Doctor Rodríguez, le agradezco por esta comunicación. Ojalá podamos tenerlo el día de mañana para ya conversar en vivo e indirecto. A veces el teléfono nos permite un diálogo mucho más corto, pero va a ser un gusto. Un placer para mí si es que su producción confirma la asistencia para mañana. Lo haremos inmediatamente por el teléfono. Que tenga buenas noches. Gracias, doctor Rodríguez. Acaba de dictaminar 36 meses de prisión preventiva la justicia, mira, a Luis Nava, y prisión domiciliaria para el señor Miguel Atala. ¿Está Rob Reina ahí con nosotros? Lía, ¿lo tenemos enganchado o no? Está enganchado, ¿no? A ver, Rob, por favor, cuéntanos, danos la noticia. Son las 9:49, te escuchamos. Jaime, ¿cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, acabas de dar la noticia. Se ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava y el arresto domiciliario contra Miguel Atala. Principalmente el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena basó su decisión inicialmente rechazando ciertos argumentos y ciertos pedidos de la Fiscalía en lo que refiere al peligro procesal de arraigo domiciliario y laboral, manifestando que si bien Luis Nava tiene hijos que no dependen de él, aún así no lo consideraban un punto para de alguna manera considerar el posible peligro, pero sí señaló que el mayor peligro procesal por el cual se dicta la prisión preventiva contra Luis Nava es por pertenecer a una organización criminal. Y en el caso de y en el caso de Miguel Atala, principalmente se dictamina el pedido, la solicitud de la Fiscalía por arresto domiciliario por tener más de 65 años sin encontrarse en peligro su vida debido a las supuestas amenazas que dice tener de parte de una supuesta fuerza de choque del partido aprista, que, como manifestó el mismo juez, esto confirmaría el accionar de una organización criminal. Vamos a escuchar ya lo último de las declaraciones del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, que acaba de pedir pedido a las partes. ¿Es en la tarde? ¿Ninguno? ¿2 de la tarde o 3 de la tarde? 3 de la tarde. Estamos de transmisión multiplataforma. Entonces mañana 1 de mayo continuamos la audiencia a horas 15 horas, 3 de la tarde.
Siendo las 9:51, se va a proceder a la presente estación de audio y video. Bueno, acaba precisamente estamos en una transmisión multiplataforma, queremos confirmar la información también para nuestra plataforma de radio. El juez Juan Carlos Sánchez dictamina 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava y 36 meses de arresto domiciliario contra Miguel Atala, ambos vinculados precisamente a pagos irregulares de parte de la constructora Odebrecht durante el gobierno de Alan García en la construcción del tren eléctrico y el corredor interoceánico Perú-Brasil. En estos momentos acaba de culminar la audiencia presidida por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena. La defensa de Luis Nava estableció el recurso de apelación. Sin embargo, en el caso de la defensa de Miguel Atala se manifestaron conformes. Hay que también aprovechar para hacer un pequeño resumen de lo que ha sido esta audiencia 9:51 de la noche para confirmar la información y además precisar que básicamente en el caso de Luis Nava se dio esta orden de prisión preventiva por el supuesto peligro procesal de pertenecer a una organización criminal que de alguna manera podría facilitar su fuga. Asimismo, en el caso de Miguel Atala se ordenó el arresto domiciliario por cumplir con las normas procesales de tener más de 65 años y encontrarse o temer por su vida, por supuestamente un cierto grupo llamado Fuerza de Choque dentro del partido Aprisa, lo cual para el juez Sánchez Balbuena califica para poder otorgarle el arresto domiciliario, considerando también este pedido de la Fiscalía luego de haberse acogido a la confesión sincera. Jaime, es la información que tenemos a esta hora de la noche. Nosotros vamos a volver en unos momentos, esperando obviamente las reacciones tanto de la defensa como también de la Fiscalía luego de esta audiencia iniciada hace una hora y media. Volvemos. Muchas gracias, Rob. Entonces, ahí tenemos la noticia que acaba de confirmarse. 36 meses de prisión preventiva para Luis Nava Guibert y arresto domiciliario para Miguel Atala. Tremendo. Y además, no sé si te fijaste en el detalle, Atala cuando sale de la sala, quiere salir, tiene como un pequeño mareo, se va hacia... Evidentemente, bien de salud no está, es una situación muy difícil. De las declaraciones que has publicado hoy día, el doctor Atala tuvo este papel. Decía él que prestó su nombre para abrir una empresa para ceder los recursos que faltaba, que se pagaran del doctor Nava. Después pasó a ser inclusive vicepresidente de Petroperú y toda una serie de cosas. Pero mi contacto con él ha sido muy puntual para la apertura de esta empresa y para poder hacer la transferencia. Entonces lo que dice Barata y lo que dice Nava encaja perfectamente, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Barata en su declaración que hoy hemos publicado en el diario El Comercio, la oficial, por ejemplo, ¿no? Sí. Él señala que él tenía mucha presión de parte de Luis Nava para que, o sea, por ejemplo, Luis Nava le exigía que celeridad en los pagos, ¿no? En los pagos de estas coimas, para que se facilite la continuidad de obras, en el caso, por ejemplo, de la Interoceánica. Entonces, como Barata le responde que no podían estar entregando dinero en efectivo y le sugiere que cree una empresa offshore. Entonces él dice que no. A Marine Investment. Entonces le dice, voy a buscar una persona. Esa persona a la que él busca es el señor Miguel Atala, muy amigo del señor Luis Nava y también del expresidente García. Entonces Barata cuenta efectivamente lo que también ha señalado el señor Miguel Atala, que se presenta en su casa, el señor Atala, en su casa que queda en la calle Santo Toribio, San Isidro, y le dice, vamos a abrir una cuenta de la banca privada de Andorra, donde se le va a depositar un dinero que es más o menos $1.310.000. Sí, correcto, ¿no? correcto. Y él acepta $1.312.000. $12.000, ¿no? Entonces, hoy que ha dicho el señor Atala, que efectivamente él recibe la visita del señor Nava sin conocerlo, tal como se lo había mencionado Nava. Recibe incluso, generan toda esta cuenta, se abre, pero lo que él dice es que luego, cuando él viaja a Brasil con esta suerte de grupo de empresarios que también va el presidente García, ahí el señor Fies, claro, ahí Nava le dice, mira, la verdad es que este dinero que tienes en tu cuenta es para el presidente García, para el expresidente García. Entonces, que él solo asiente, ¿no? Sí.
Que el sol asiente, pero difícil. que luego, sí, pero luego él dice que hay visitas, efectivamente hay visitas que hemos sacado también en el Diario del Comercio, Sí. hay visitas que hace el señor el señor Atala al expresidente García, donde le dice, me vas a ir entregando por partes, ¿no? Esos Exactamente. dineros, 20.000, 30.000 dólares. Y lo que dice el señor Atala tiene un poco de lógica en el sentido de que él no hace, lo que no hace es sacar ese dinero que tenía depositado. Como él era un empresario textil, tenía dinero. Entonces él de sus recursos le va dando para no tocar esa cuenta, porque ya pues por esas épocas también tenía cargos, era vicepresidente de Petroperú. Correcto. Entonces no quería tener problemas. Ya me imagino que sabían cómo se movía esta suerte de offshores. Y lo que él dice es, yo le voy entregando de mi dinero, incluso recibo una llamada, él dice que recibe una llamada del expresidente García, da el número telefónico de la llamada que recibe, habrá que hacer un levantamiento del secreto bancario. El número que tenía Atala en esa época, Sí. 998-134746. Claro, Lo efectivamente. dice además. Y que le entrega entre 20.000 y 30.000 dólares, ¿no? En el año 2010 es esta reunión en Palacio de Gobierno, Nava lo lleva, Nava los deja a los dos, y García le dice, bueno, ese dinero que está ahí es mío. Exactamente. Según Atala, tremendo. Y que luego le empezó a llevar de forma progresiva dinero al expresidente Alan García, que cada vez que necesitaba dinero lo llamaba por teléfono previamente y lo citaba en Palacio. Su casa. Dice en la casa de las Casuarinas, pero creo que es Chacarilla, ¿no? Claro, Chacarilla, ahí se equivoca. Y luego en la casa de Miraflores, donde García finalmente se quita la vida, y en el Instituto de Gobierno. Sí, quizás buscaría lugares en los que menos uno piensa que va a haber dinero. Más ¿no? insospechados, ¿no? Sí. Y lo que la gente se pregunta es, ¿y ahora qué? Es decir, están las prisiones preventivas o los arrestos domiciliarios en el caso de Atala, el hijo de Atala, Samir, liberado, que se entiende además que ese ha sido el trato con la Fiscalía. Yo te confieso, pero deja a mi hijo. Claro, además el hijo también ha sido utilizado, ¿no? O sea, según el hijo iba a cobrar los cheques, ¿no? El hijo tenía una labor funcional que el mismo Atala, Claro. sabiendo y... Utilizado entre comillas, es decir, pones al hijo, también lo comprometes, Claro. pero el hijo también participa de todo esto, de esta operación. Claro. ¿no? Pero no es el que, digamos, tomaba o tomó la decisión esta de... o asentir, como es lo que hizo en Brasil, ¿no? Claro. Cuando Nava le dice, oye, de acuerdo al relato, ¿no?